Antecedentes históricos sobre la antropología cultural. El surgimiento de la antropología como disciplina nace durante la Ilustración, cuando en Europa se realizaron los primeros intentos metódicos de estudiar el comportamiento humano y determinar la influencia que el medio natural y el contexto humano ejercían sobre los individuos. Los pensadores más importantes de esta época fueron Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith y Montesquieu. Sus principales aportaciones teóricas se resumen de esta forma. Reconocimiento de la evolución. La evolución es unilineal y las ciencias deben descubrir las diferentes etapas que se han dado durante el proceso de evolución social. Convicción profunda en la idea de progreso. Creencia en la unidad psíquica de las personas. Todos los individuos somos iguales. El poder del cambio cultural reside en las propias personas, no en Dios. La antropología estudia la sociedad de ayer y hoy, las relaciones entre pueblos, culturas y sociedades. En sus comienzos se concentraron en el estudio de los pueblos primitivos o salvajes, términos que más tarde serían considerados discriminatorios, pues en el siglo XX las guerras nos mostraron la irracionalidad que ocurría en el mundo. Hasta entonces, el estudio de la antropología se utilizaba solo para comprender al no occidental. Por otra parte, la sociología era la ciencia que estudiaba las ciencias modernas o complejas. Conforme el proceso de colonización avanzaba, las culturas exóticas desaparecen. Es por eso que la antropología comenzó a desarrollarse también dentro de las propias sociedades modernas. En la actualidad, la antropología estudia todo tipo de culturas, incluida la occidental. La cultura y el hombre. Paniela en 2017 dijo que la cultura básica de un pueblo es la formada por los elementos fundamentales que constituyen su estructura y que aparecen dinámicamente, funcionando y viviendo. Para nosotros, el trabajo diferenciado, la familia, la diversidad de instituciones, las distracciones, la vivienda, el capitalismo, el catolicismo, la política, entre muchos otros, constituyen algunos de los principales elementos con los que se construye nuestra forma de vida. Podemos decir que la cultura es el resultado de vivir la vida colectiva de una manera determinada, mediante el uso de un conjunto relativamente orgánico de elementos, a los cuales denominamos elementos culturales. La cultura así entendida es algo que solo se da en el hombre, entre los pueblos que tienen vida cuando alguien ha hecho, pensado o sentido algo que por el mero hecho de ser obra del hombre es elemento cultural. Debemos reconocer al ser humano como un ser subjetivo y por naturaleza racional. Dicho esto, podemos definir a la cultura como algo que le otorga identidad al hombre a través de su historia. Es un contexto que comparten los miembros de un pueblo mediante hábitos, tradiciones que cambian con su evolución, y al ser individuos seguimos ciertos esquemas culturales muy específicos. La cultura tiene el papel de regular la conducta de los miembros de una sociedad. Establece normas que se deben seguir para ser aceptado por los demás individuos, y de no ser así, ser castigado socialmente con el rechazo. La cultura cumple con una función normativa. Dentro de ello está la cultura organizacional. La cultura organizacional es un esquema de referencia para patrones de información, comportamiento y actitudes que compartimos con otros en el trabajo y que determinan el grado de adaptación laboral. En esta medida representan un aprendizaje continuo con el cual la cultura organizacional se enriquece con los aportes de los individuos. Etnografía y etnología. El tipo de antropología enfocada a lo cultural, según Kotak, estudia la sociedad y a las culturas humanas, describiendo, explicando, analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales. Y para entender con más claridad lo que se estudia, los antropólogos dividen su estudio en la etnografía y etnología que a continuación explicaré. La etnografía parece ser de gran interés sobre profesionistas de diversas ramas, sobre todo en la actualidad. Se necesita tener acceso a muchas documentaciones, ya que, aunque esta parezca muy sencilla, el investigador tendrá que ser sensible y accesible a las comunidades que va a estudiar, empático ante las situaciones y problemáticas que va a atender y que van a merecer toda su atención para que pueda incluir como parte de su investigación. Los etnógrafos tendrán que adentrarse muy bien en las comunidades que van a investigar, lo que significa que todo tipo de información que vaya a recabar será de mucha importancia. Todos estos los va a encontrar en entrevistas o simples anécdotas que se vaya encontrando, y mientras más se encuentre integrado en estas comunidades, más satisfactorio será el resultado.
porque tendrá la posibilidad de estudiar el comportamiento local, las creencias, las costumbres, la vida social, las actividades económicas, las políticas y la religión de estas. Después de cumplir su objetivo de investigación, podrá organizar y analizar dicha información en libros, artículos, películas, documentales, etc. Para que los etnólogos puedan cumplir con su trabajo, se van a basar en el trabajo de campo que ya hicieron con anterioridad los etnógrafos. La etnología analiza, interpreta y compara los resultados de la etnografía. Utiliza tales datos para comparar y contrastar y así llegar a generalizaciones sobre la sociedad y la cultura, mirando más allá de lo particular hacia lo general. Después de identificar todos estos aspectos, la labor de los etnólogos será explicar las diferencias que tienen las culturas estudiadas mediante teorías e hipótesis que nos harán comprenderlas mejor, además de los sistemas sociales que existen. Por lo tanto, podemos concluir que la etnología es la ciencia de la diversidad cultural. Actualmente ya hay suficientes trabajos sobre las sociedades modernas, las poblaciones desarrolladas y los citadinos de hoy en día. Sin embargo, siguen en muy tendencia a querer investigar a la etnología como una disciplina dedicada al estudio de las culturas de los grupos étnicos y preindustriales, como despectivamente se les suele llamar. El lenguaje es un sistema de comunicación que constantemente ha sufrido cambios junto con otras partes importantes que conforman una cultura. Esta puede transmitir aspectos de información acerca de dominios, propiedades, lugares, sucesos presentes, pasados o futuros. Es así que el lenguaje humano ha surgido a partir de cambios. Cada organismo desarrolla su propio sistema de comunicación. Es por eso que somos capaces de producir una infinidad de mensajes con diferentes variedades de temas. Según Harris, puede poseer la capacidad para transmitir información abstracta a partir de un mensaje desplazado, cuando ni el emisor ni el receptor tienen contacto directo. También se le considera arbitrario, debido a que los elementos que componen el código del lenguaje humano no existe una relación físicamente con los sucesos y las prioridades que ellos significan. Las expresiones que conforman parte del lenguaje humano están determinadas por dos tipos de estructura según Chomsky: la superficial y la profunda. La superficial, que pueden ser distintas, y la profunda, que pueden ser idénticas. Durante el siglo XVIII, los antropólogos comenzaron a interesarse por el estudio de varias culturas indígenas. Sin embargo, tuvieron que adentrarse al mundo de la lingüística para el estudio de las lenguas. Como dice Valdés, la lengua es el soporte idiomático de la cultura, y esas culturas eran ágrafas, o sea, carentes de escritura. En 1911, Franz Boas criticó la manera en que las lenguas eran estudiadas en base a las categorías de la lengua indoeuropea. Es así que propuso que la tarea de los lingüistas es descubrir para cada lengua sus propias categorías gramaticales y crear las categorías descriptivas apropiadas para ellas. Gracias a eso, Boas comprobó la importancia del estudio de la lengua en la antropología. Cada lengua es diferente porque abarca un propio modelo cultural, por lo que a pesar de que una lengua sea similar a otra, no son las mismas. Existen 6 propiedades que comparten el lenguaje y la cultura. Son universales y a la vez particulares. Son sistemáticos. Son estables pero a la vez dinámicos y cambiantes. Poseen un margen de conducta permisible. Son compartidos. Son transmitidos de generación en generación. La selección natural es la base de todo cambio evolutivo. Es un proceso del cual los mejores adaptados desplazan a aquellos menos adaptados, mediante una acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. Cuando funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de nuevas especies. Darwin decía que la selección natural escudriña cada día y cada hora en el mundo entero, hasta la más mínima variación, desechando lo malo, conservando y añadiendo todo lo bueno, trabajando silenciosamente e imperceptiblemente, cuando quiera y donde quiera. Es la mejora de cada ser vivo en relación con sus condiciones de vidas orgánicas e inorgánicas.
Aunque la selección natural puede actuar únicamente por y para el bien de cada ser, algunas características y estructuras que tendremos que considerar irrelevantes pueden verse afectadas por ella. La antropología también funciona como una disciplina científica. Apunta a un conocimiento global del hombre y a su evolución, desde los homínidos hasta las razas modernas, buscando conclusiones válidas para todas las sociedades humanas. Su unidad de análisis es la pequeña comunidad nativa que obliga a ver la sociedad como un todo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la antropología ve que los conflictos sociales son fundamentales e inherentes en la sociedad. Prima el cambio y no la estabilidad. La antropología cubre todas las épocas, espacios y problemas, tanto lo biológico como lo cultural, explica las diferencias y semejanzas entre grupos humanos y da razón tanto de la continuidad como del cambio. La antropología es muy importante en todos los ámbitos de la humanidad, desde lo social, cultural, el lenguaje, la etnografía y la etnología, hasta utilizando la antropología como una disciplina científica que ha sido utilizada a través de los años y ha traído beneficios a la humanidad desde su análisis en las comunidades.